irás a la roca de Betel. Mi mandato, dice el Señor, es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla, ahí estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla, ahí estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Buenas tardes a todos, le damos la bienvenida a su estudio de Daniel. Como cada 8 días estamos escudriñando, leyendo versículo a versículo el libro de Daniel para sacarle esas perlas tan maravillosas que Dios nos regala en este libro. Claro que sí, bienvenidos, les damos ese caluroso saludo desde aquí, esperando que sus vidas sean bendecidas como lo están haciendo las nuestras por medio de este estudio maravilloso del libro de Daniel. Vamos en el capítulo 4 y hemos aprendido bastante, créanme que sí. Hoy vamos a estar estudiando Daniel 4 desde el 19 al 27. A nuestro estudio del día de hoy lo hemos titulado Aceptemos un consejo. ¿Cómo? Aceptemos un consejo. ¿Cómo? ¿Será que somos buenos para aceptar consejos? Vamos a ver los grandes beneficios que hay de aceptar un consejo. Amén. En la lección pasada, el miércoles pasado, estuvimos viendo cómo Dios le da otro sueño al rey Nabucodonosor. Y en este sueño le mostró un árbol que no solo gobernaba el mundo, sino que también fue un árbol que creció muy alto, que se hizo fuerte y estaba allí para que todo el mundo lo viera, ¿no? ¿Cómo Dios permite que esa persona llegue como tan alto? Amén. Que vimos que Nabucodonosor, también allí estuvimos viendo desde el capítulo 3 cómo testificaba de Dios, que los otros por lo que hacía, que experimentaban, pero hubo algo y es que él hablaba era de lo que estaba haciendo en los demás, ¿no? Lo que hizo en los 3 jóvenes que estuvieron en ese horno de fuego. Porque hizo el mismo Daniel, ¿no? Ajá. Entonces vemos en el capítulo, la semana pasada, perdón, que empezamos a ver, veíamos un hombre cambiado. Cambiado, pero en cierta exacto, sí, forma, pero ¿no? Es interesante porque era un hombre, digamos, simpatizante, lo dijimos sí. En esa palabra, simpatizante, que le gustaban las cosas que veía que Dios hacía en la vida de otros, pero que todavía no había tenido como ese encuentro. Dios le permite subir alto, llegar a ser famoso. Incluso hay una parte que dice que llegó tan alto que estaba inclusive como auspiciado por Dios, porque Dios fue el que lo utilizó para que Nabucodonosor, el reino de Babilonia, se tomara al mismo Israel, que es la niña de sus ojos, ¿no? Exacto. Entonces allí esa palabra que tú decías, simpatizante, también vemos como él, como en sus momentos de emoción, de euforia, entonces hizo un decreto que todos honren a este Dios y que nadie vaya a hablar mal de este Dios porque será descuartizado y no sé qué, pero de un momento a otro también él olvida las maravillas de ese Dios. Y eso es muy común porque muchas veces hay gente que no le ha entregado sus vidas a Dios, pero sienten miedo, sienten temor de Dios, a pesar de que no han creído o no han querido aceptar o les da temor volverse cristianos porque de pronto creen que es aburrido, porque creen que pierden o bueno, en fin, por cualquier X o Y motivo, pero sí tienen mucho temor. Entonces cuando se habla acerca de Dios como que, ay, venga, no, cuidadito, mucho cuidado que hablan mal del Dios de fulanito de tal, porque así me ha pasado, así le pasa a uno muchas veces, ¿no? De que hay gente que en los trabajos o en las personas que de pronto están cerca a uno, o en la universidad o en el colegio, gente que de pronto lo conoce a uno y de pronto cuando empiezan a hablar mal de uno, empiezan a proferir algo en contra de uno o del Dios o de la iglesia, donde nosotros dicen, no se meta con eso porque eso da temor. Sí, bueno.
Como les dijimos la semana pasada, esta semana queremos hablar ya en concreto lo que es la interpretación de ese sueño. Entonces, vamos a ver, leamos. Primero que todo, vamos a leer Daniel 4:19. Dice, al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo, Belsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Belsasar respondió, mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. Recordémonos que la vez pasada, en el anterior estudio que nosotros tuvimos, vimos que Dios le había dado este sueño a Nabucodonosor y Nabucodonosor se lo había contado primero a los astrólogos, a todos los brujos, a los magos y todo. Y por último dejó a Daniel y le contó a Daniel también el sueño. Y entonces ya después, ¿no? Hasta ahí quedamos, ¿no? Ajá, donde sí. Le había relatado el sueño y entonces le había dicho pues que le diera la interpretación. Ahora que ya Daniel se da cuenta de que el sueño, de qué es el sueño, ya sabe la revelación, se dice que estuvo más o menos una hora esperando, como que meditando, como ¿no? Que ahora cómo le digo, o no sé. Sí, de pronto orando, que tú dices, pidiéndole al Señor esa revelación y que pues todo, ¿no? También estaba agobiado porque a esa altura ya Daniel pues aparentemente estaba... era como considerado amigo del rey, ¿no? Ya estaba en una alta posición y no quería de pronto decirle lo que significaba este sueño y en su corazón, y aquí mismo él lo dice, ojalá esto le ocurriera a sus enemigos, de pronto en cierta forma podría haber dicho, uy, no, que esto me suceda a mí y no a mi amigo, no al rey, no a esa persona que me tiene en esta posición. Claro, ¿no? Y mire que hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que ya la cercanía que tenía Daniel, ya eran amigos, ya era la persona de confianza. Sí, entonces de pronto, pues por el mismo hecho de lo que Daniel había hecho en la vida del rey y de pronto por todas las cosas que en este momento él podía seguir haciendo, entonces el rey tenía de pronto cierto aprecio, el rey de pronto tenía cierto especial tratamiento con él y entonces a él le dolía también el rey porque le coge cariño, ¿no? O sea, uno le coge cariño a las personas con quien uno trabaja, con los que convive. Con los que conviven, incluso con los jefes. Muchas veces los jefes no lo tratan bien a uno, pero uno a veces ve acciones buenas y entonces uno como que también se congracia con ellos, y entonces esto es lo que de pronto le estaba pasando a Daniel. Él estaba congraciado con el rey y dijo, hombre, ojalá no le pase esto. Todavía no sabemos cuál es el significado del sueño, pero lo que estamos viendo ahora es que no era algo bueno, no era algo por la como... actitud que está tomando claro, Daniel, ¿no? en la estatua de pronto eran los reinos y era como una visión hacia el futuro y usted está ahí y usted es la cabeza de oro, entonces era algo bueno, positivo. Pero parece ser hasta ahora que como que no está muy bueno, a pesar de que el enunciado del sueño era de que él era un árbol grande, ¿no? Pero es que ahí mismo lo dice. Quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos, o sea, no tenía que ser nada tan bueno porque era algo que deseaba para los enemigos, sino para él. Amén. Bueno, vamos a ver, continuemos con nuestra lectura y vamos a leer de los versículos 20 al 22. Dice, el árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol es usted, su majestad. Amén. Pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Amén, wow, tremendo. O sea, eso es algo como positivo, ¿no? Y era lo que hablamos inicialmente. En ese tiempo, Nabucodonosor era el rey
no solamente de una pequeña provincia, No, era un rey potencia mundial. potencia mundial, porque dice, y su gobierno hasta los confines de la tierra. Dice, como lo dijimos al principio, el árbol del sueño finalmente sí representaba a un hombre. ¿Se acuerdan lo que leímos la semana pasada en el Salmo 1, ¿no? Que será como un árbol plantado. Entonces, esa relación de que cuando se habla de un árbol, se está hablando de un hombre. Y por lo que Dios le revela a Daniel, ese árbol era el rey Nabucodonosor y lo describe como poderoso. Entonces aquí recordamos que en las lecciones anteriores, cuando Dios le dio el otro sueño, que tú lo nombrabas ahorita de la estatua, Daniel, allí Dios le reveló los reinos mundiales, como era el más poderoso. Y el primero, ¿quién era? Nabucodonosor, que era la cabeza de oro, que se había convertido en esa potencia mundial, en ese gran gobierno, donde la abundancia de su gobierno sobrepasaba a todos en el mundo, porque era representado por el oro. Mire que algo que vemos en esto es que dice que este árbol, o sea, él, sí, mire, se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera, o sea, que era algo muy vistoso, era llamativo, era algo que tenía esa influencia a nivel mundial. Dice, sus hojas eran verdes, y cuando se habla de hojas verdes es precisamente de abundancia, de prosperidad. Un árbol verde es cuando un árbol empieza a dar fruto y toda la cosa, y está en su mejor momento. Dice, y tenía abundancia de fruta. Tenía abundancia de fruta. ¿Para qué? Para que todos comieran. O sea, había abundancia para todos. Habla también de animales salvajes, o sea, que vivían bajo su sombra, que aves anidaban en sus ramas, o sea, era algo majestuoso, ¿verdad? Entonces, y mire que hay algo, perdón, y algo que dice aquí, su esplendor llega al cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. O sea que hasta el cielo veía ese reflejo, porque es que Dios le había dado esa gracia, ese poder, esa autoridad a él, que hablábamos anteriormente, que él de pronto no le daba la gloria a Dios, porque todo gobierno es impuesto por Dios. Y algo que vamos a ver, que lo tocamos muy someramente en la anterior lección, es eso, y hoy lo vamos a ver, y es que muchas veces nosotros no hacemos, no le damos gloria y honra a Dios. O sea, que todo lo que tenemos, como lo dijimos en la lección pasada, es gracias a Dios, porque el Altísimo gobierna, es la voluntad de Dios. Dijimos, ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a leer Daniel 4:23. Dice, luego usted vio a un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía, talen el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales del campo durante 7 periodos de tiempo. Dice el rey que en el sueño un mensajero, eso lo hablamos también la semana pasada, que así también se le llamaba a los ángeles, en otras versiones, vamos, como el vigilante. Entonces allí dice que llamaba que corten el árbol, pero dice que solamente el tallo, o sea, no dice destruyan todo el árbol, arránquenlo de raíces, no. Dice que solo el tallo, o sea, que no lo destruyan, sino que quedará vivo por 7 tiempos, que viva con animales del campo. Mira que recordemos que si tú no has visto el anterior estudio, mira lo que ahí está en nuestro canal. Resulta de que cuando él habla del mensajero, dice, luego vio usted un mensajero, esa palabra mensajero lo hablamos, ¿te acuerdas? Sí, es Malak, y esa palabra Malak también se le da a Jesucristo. Se supone, muchos pueden decir que es Jesucristo el que vino y dio precisamente esa orden porque fue un juicio. Mire que eso es bien interesante, porque es que Dios siempre hace juicios, Dios es justo. Es tan justo Dios
que en el juicio que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, había que morir. La sentencia era la muerte porque habíamos pecado. Pero es tan justo que Él hizo justicia con su Hijo Jesucristo. O sea que todos en un momento dado vamos a comparecer ante ese tribunal. Inclusive cuando nosotros nos vayamos de aquí, va a haber un acontecimiento en las nubes que se llama el Tribunal de Cristo, que es donde nosotros vamos a dar cuenta por todas las cosas que nosotros hemos tenido y hemos hecho aquí en la tierra. Y a eso vamos a tener una recompensa. No vamos a tener pérdida en el sentido de que vamos a perder la salvación o que nos vamos a salir del cielo porque hicimos cosas malas. No, ya estamos salvos, pero van a haber una premiación que también lo hablamos, creo que en la lección pasada o la antepasada. El caso es que lo que vemos aquí es que viene un juicio contra Nabucodonosor. El árbol que era plantado, el árbol que era grande, que daba sombra, fuerte, la imponencia que llegaba a su relevo hasta el cielo, iba a tener un juicio dado por un mensajero, por el vigilante, por un ángel o por el malach, que probablemente puede haber sido Jesucristo, que le hizo un juicio a Nabucodonosor y que en ese juicio iba a estar por 7 años. Ojo, pues, sí, por 7 tiempos. Y en eso, en el libro de Daniel, ojo con esto, porque cuando se habla de tiempos, normalmente se está hablando de años. Entonces, por 7 tiempos, ¿qué dice? Que viva con los animales del campo durante ese periodo. O sea que es una orden, es un juicio que da el Señor cuando las personas no se arrepienten. Yo no digo que todos vamos o van a comer hierba con los animales o van a vivir con los animales todos, no, pero sí todos en un momento dado tenemos un juicio, y más cuando una persona ha visto las maravillas de Dios. O sea, Nabucodonosor no podía decir, no, es que a mí nunca nadie me ha hablado de Dios, de eso. Pero ¿cómo así? O sea, cuando mucha gente cuando llegue al juicio va a decir, pero ¿cómo así? ¿Yo de dónde? Si a mí nadie me habló de esto. Mentiras. Todos nosotros vamos a escuchar de Dios. De hecho, Jesucristo no ha venido por su iglesia porque estamos en el periodo del evangelismo mundial. Se llama esta dispensación, que es la dispensación de la gracia y del evangelismo mundial. ¿Para qué? Para que todo el mundo escuche las buenas nuevas. En el momento en que ya todo el mundo haya escuchado, porque Dios es justo, inmediatamente viene por su iglesia y se la lleva. Exacto. O sea que ya no hay pretexto. Ya nadie puede decir, menos hoy que tenemos internet. Exacto, que puedes llegar a todas partes. Mire, ustedes no creen, pero estos estudios llegan a Colombia, llegan a Venezuela, a México, van incluso a Estados Unidos, o sea, a muchos países que llegan hasta Europa también. Hasta ahora no nos hemos dado cuenta de pronto de alguna persona que lo escuche o que los vea en Europa, pero posiblemente los ven también. O sea que hoy no hay ningún pretexto, no hay como el hecho de decir, es que yo no tenía internet, y pueda que haya personas así, pero sabe que Dios hace y toca corazones de misioneros para que vayan hasta lo más profundo de la selva, escondido donde esté, para que escuchen la palabra de Dios. O sea que Dios es justo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque Dios está enviándole un juicio a Daniel. A Nabucodonosor. Perdón, a Nabucodonosor. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a leer Daniel 4, del 24 al 26. Dice así: esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esa manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. ¡Wow! Tremendo. Amén. ¿Ah?
Recordemos que este rey estaba muy orgulloso, muy soberbio. En el anterior capítulo vimos cuando hizo esa estatua que mandó que todos lo adoraran. Tal era su soberbia que necesitaba, quería que todos lo adoraran. Por eso, este es un juicio de parte de Dios, porque si hay algo que Dios detesta en los seres humanos es el orgullo. Y hoy en día eso pasa en muchas personas que se han llenado de orgullo. De hecho, nosotros los cristianos muchas veces nos comportamos de igual manera, incluso con la misma religión, un ministerio que quiere ser más grande que el otro, que mi iglesia crezca más, Sí, yo sé más que que el yo sé otro. más que el otro. Un pastor se cree que es la última Coca-Cola del desierto. De hecho no hay nada más difícil para un cristiano o para un maestro que es enseñarle a otras personas, a otros pastores o a otras personas que de pronto conocen de la palabra de Dios, porque siempre las personas, todos queremos saber más que los demás. Incluso en una prédica que hizo el pastor Javier hace como 3 semanas atrás, él hablaba de eso, porque él está haciendo una maestría en teología y su trabajo es ser catedrático en una universidad. Él es maestro en una universidad de pastores en una iglesia cristiana. Eso se llama la Universidad Bautista en Cali, Colombia. Y él hablaba de este testimonio, él decía, no hay cosa más difícil de una persona que no es enseñable, y lo menos enseñables son pastores, son personas que de pronto tienen algún conocimiento, o líderes que cuando uno les va a enseñar algo, ellos creen que la verdad la tienen ellos y ellos no aceptan muchas veces las cosas que uno les dice. Y menos si es una persona joven, más joven Exacto. que ellos. Entonces es bien difícil, y ese orgullo espiritual que muchas veces nosotros nos dejamos llevar, primero perdemos la oportunidad de ser enseñables, de que nos enseñen también otras cosas porque nosotros no las sabemos todas. Segundo, no aceptamos de pronto, mostramos nuestra cara de orgullo y somos muy soberbios, así como Nabucodonosor, en el hecho de que él lo haya hecho una estatua. Nosotros muchas veces hacemos una estatua de nuestras credenciales, que decía el mismo Pablo, decía, todas estas credenciales yo las hago como basura, eso es estiércol, ¿sí? Lo más importante es seguir a Cristo. Entonces, en el orgullo, en la vanidad, se muestra precisamente en esos momentos en que nosotros no aceptamos que otras personas nos den una palabra o nos enseñen algo. Mire, y aquí es cuando Dios manda algo, permite eso, que seamos humillados, porque parte de ese tratamiento para formar nuestro carácter es que nos lleguen esos periodos de humillación, de baja la cabecita, ¿no? Baja la cabecita, mira esto. Y dependiendo de la forma en que uno se haya exaltado, dice la palabra de Dios, el que se enaltece será humillado, y el que se humille será exaltado. Mire que dependiendo de la forma en que uno se exalta a sí mismo, va a venir esa caída, va a venir ese polvo a tierra. Venga, ponga los pies en la tierra, mijito, porque es que usted no es quien cree que es. En el caso mío particular, de pronto hace muchos años yo tuve que experimentar eso. De pronto tuve un momento de abundancia y en ese momento yo me creía Dios, me creía la última Coca-Cola del desierto, me creía bonito, me creía de todo, mejor dicho. Pero para usted, mi amor. Entonces, en ese momento que tenía de pronto abundancia, me viene a mí otro periodo de escasez donde no tenía nada de dinero, y que ya hasta la belleza, la única belleza, la única persona que me veía bonito era mi esposa, que ella siempre ha sido muy tierna conmigo, pero de resto todo se acabó, todo se fue al piso. Lo que pronto era de orgullo la otra vez, los vehículos, las cosas que uno tenía, todo eso, todo se desapareció, y llegué inclusive a no tener para pagar un bus urbano y tener que caminar o tener que hacer periodos largos para que me dieran un aventón, un rayo. Bueno, el caso es que en lo que uno más se ha exaltado el Señor después. Pero ¿sabe qué? Esto es algo positivo,
Porque si nosotros podemos aprender de eso, nosotros nos damos cuenta de que si algo tuvimos, y si hubiéramos reconocido en el momento, de pronto no hubiéramos tenido que pasar por ese tiempo de escasez. Pero es algo que Dios lo permite y es como una especie de juicio en vida que gracias a Dios que nos lo da, porque por medio de esos juicios es que uno empieza a reconocer verdaderamente quién es el que gobierna. Así es. Mire, ese periodo, como tú lo dices, es un periodo supremamente difícil para una persona como Nabucodonosor, lo fue, ¿no? Porque por 7 años, por 7 periodos, como lo dice la palabra, iba a estar comiendo con los animales, no iba ni siquiera a estar en una casita humilde por allá, no, dice que iba a estar conviviendo, comiendo con los animales, pero mire, le dice, hasta que reconozca que el Altísimo gobierna. Wow. O sea, Hasta que llegue a ese punto de decir, sí, Señor, yo reconozco, solo tú eres Dios, solo tú eres el grande, solo tú gobiernas. Entonces, aquí estamos viendo una clave, una pequeña pista para evitar de pronto también esos periodos de trituración, ¿no? Porque eso sí es una trituración en nuestra vida, y es llegar a ese momento de humildad cuando reconocemos de que Dios es el que gobierna, de que Dios es el que todo lo puede, el que todo lo da, el que todo lo tiene. Tenemos que reconocer eso, que si algo bueno hay en nosotros, no es porque nosotros trabajemos mucho, no es por las cosas que nosotros hagamos, sino que es por Dios. Solamente Él es el que nos permite tener esas, ser buenos en esas cosas, amén, ¿no? es algo que nosotros debemos de aprender porque hay diferentes formas de uno aprender las cosas de Dios, ¿no? Y lo hablábamos en otra, es por revelación, por aceptación Aceptación, tribulación o trituración. trituración. O sea, son 3 cosas bien prácticas, no nos acordamos bien exactamente las 3, pero más o menos es eso. O sea, usted lo quiere así revelado, créalo, o simplemente porque recibió una luz de Dios y le tocó su corazón, o si no por trituración, que es como en este momentico le está sucediendo a Nabucodonosor, y como de pronto me sucedió a mí, que por trituración, cuando ya no veíamos como el camino, ahí fue donde Dios nos rescató. ¿Por qué? Por su infinita misericordia, porque Él quiere que nosotros lleguemos a ser, que nuestro carácter sea como el de Él. ¿El carácter de quién? De Cristo. Esa es nuestra meta hacia el futuro, es que nuestro carácter se forme conforme al carácter de Cristo. Tener esa humildad. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo enseñó Jesús? ¿Y cómo es Cristo? ¿Cómo es Jesús? Jesús se despojó de todo, dice en Filipenses 2, y dice que se despojó de todo el cielo, de todo su trono y de todas sus cosas divinas, y se humilló a ser como hombre, así como usted y como yo, y aún ir a la muerte, a la cruz, y muerte de cruz. O sea, es algo que... La muerte más horrible. Más horrible, más que despreciable. A lo peor de este mundo. Entonces, no solamente se despoja de ser Dios, sino que viene a ser como uno de nosotros, que ya eso es una humillación, sino que también va a la cruz para hacer la justicia por nosotros. Va como sustituto, lo habíamos hablado en una pasada prédica que hicimos, como sustituto. ¿Para qué? Para que pudiéramos, la humillación que tenía que pagar yo, la vino a pagar Jesucristo. O sea que esto es algo maravilloso que tenemos que tener en cuenta, porque Dios nos ayuda a nosotros y nos permite. Y mire, ¿sabe qué? Cuando uno ha pasado por trituración, cuando uno ha vivido estas humillaciones y cuando uno ha aprendido la lección un poco, porque a veces se nos olvida, nos damos cuenta de que todo esto es misericordia de Dios y gracia de Dios. ¿Y sabe qué? Llegamos al punto de darle gracias a Dios por todo eso que pasó, que fue muy doloroso, que fue horrible. Momento, sí. En su momento fue algo desastroso, fue algo que quizás muchos quisimos quitarnos la vida en ese momento porque no aguantábamos el momento de la trituración, pero ¿sabe qué? Después de que pasamos de eso, empezamos a darle gloria a Dios, a darle gracias a Dios, porque alguien nos regaló un 30,000 pesitos en esa época. Hicimos un mercado grandísimo y decíamos gloria a Dios porque teníamos cositas que comer, cuando llegaba el punto de que muchas veces ni siquiera una remesa o comida teníamos en abundancia. Así que esa es la bendición que Dios nos da a nosotros, de poder valorar las cosas que tenemos. A veces tenemos tanto que botamos, despreciamos, que no le hacemos caso a nada,
y nos volvemos muy orgullosos, y, ay, otra vez esto, ay, tal cosa, ay, que no sé qué, pero después de una trituración, sí que Qué agradecemos bendición. tantas cosas tan hermosas que Dios nos da. Bueno, aquí vemos por último, Daniel le da un consejo, y es un consejo que podemos recibir nosotros hoy también, para no vivir experiencias dolorosas. Vamos a Ahí es leer. donde viene el título, ¿no? Ujú, exacto, Aceptemos un un consejo. consejo. Aquí viene el consejo que Daniel le da a Nabucodonosor y que también, Nos está dando a nosotros. amén. Daniel 4:27. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Wow, tremendo consejo. Aceptemos ese consejo. Mire, hoy tenemos que recibir nosotros ese consejo, porque no todos debemos, perdón, porque todos debemos dejar de pecar y hacer lo correcto, dejando las cosas que hacíamos antes de conocer a Dios, eh, y ser compasivos con las personas que están pasando necesidad. Vemos que esto puede ser una clave, una guía que Dios nos da para seguir progresando en nuestra vida espiritual. Muchas veces, y lo hemos, creo que lo hablamos en una prédica o en una lección anterior, dejar de hacer lo que estábamos haciendo antes, poner en práctica lo que aprendemos día a día. Mire, nuestra vida puede cambiar paso a paso. Si yo cada día practico lo que aprendo en ese día, esos son pasos que voy dando, eso es un crecimiento espiritual. Demuestra obediencia y Ujú, o demuestra querer cambiar, porque es que esa es otra, o sea, si yo no quiero cambiar, si a mí todavía me fascina o me deslumbra el pasado, las cosas que hacía antes, pues entonces no ha habido ninguna conversión en mi vida, porque eso es algo que nosotros deben hacer de nosotros. Ahora, hay una equivocación muy grande de muchas personas que han conocido de Dios y que de pronto creen en Dios y hablan de la gracia y dicen, no, es que Dios es el que hace la obra y es el que nos transforma. Dios, sí, eso es cierto, pero hay cosas que yo tengo que cambiar. Hay cosas en las que yo debo dar el paso porque si yo por lo menos soy una persona que soy adicto al alcohol y estoy a toda hora metido en fiestas y estoy metido con reuniones, pues caigo como lo he hecho. Muchas veces he caído porque me he estado mezclando en esta clase de reuniones donde no debería estar, que uno puede asistir, puede estar, pero pues hay cosas que uno no debe compartir, como el licor. Entonces, cuando uno sabe y a uno se da cuenta de sus debilidades, de sus cosas, de sus lados flacos, pues hombre, uno tiene que cuidarse y abstenerse. O por ejemplo, si uno es muy propenso a juzgar a otras personas o a chismear, y si a toda hora me junto con una persona chismosa, pues hombre, cada que me junte con esa persona, cada que hable con esa persona, pues simplemente voy a ser un instrumento de chisme y voy a caer en ese pecado en ese momento. O si de pronto uno tiene una debilidad en la parte sexual o en la parte de pronto de pornografía, y si uno sabe de que uno tiene esa debilidad, pues hombre, póngale filtros a su computador, tome, su o sea, a teléfono. su teléfono, haga cosas que usted quiere verdaderamente cambiar y decirle al Señor, confesarle a Dios, Señor, tengo esta situación, esta debilidad, yo quiero cambiar. Entonces, este consejo tan práctico, tan bueno que le da Daniel a Nabucodonosor, donde dice, por favor, acepte este consejo, deje de pecar, haga lo correcto. Nosotros debemos de hacer lo correcto siempre. A veces nos caemos en tentación, no hacemos lo correcto, hacemos lo indebido, hacemos las cosas que no tenemos que hacer y tristemente caemos otra vez en ese mismo error y hacemos que Dios nos juzgue en ese momento y de pronto lo que estemos sembrando, eso es lo que vamos a recoger. Por eso a veces recibimos tan malas siembras, recogemos tan malas cosechas, porque sembramos mal, porque no hacemos lo correcto. Y esta palabra es para mí, no es para nadie más, es para mí. Apártese de lo perverso, del pasado, de todas las cosas que de pronto hice mal. Y hay otra cosa que tengamos, seamos compasivos con los pobres, con las personas que tienen necesidad.
quizás entonces puedas seguir prosperando. O sea, ese es un consejo que si nosotros estamos bien y si nos acordamos de las personas, no solamente del pobre que de pronto tiene necesidad económica, sino también de pronto del enfermo, de la persona que esté pasando una necesidad, De la persona de que esté escuchar, solo. o que esté sola, que necesita de una palabra o de que le escuchen, en fin, cualquier necesidad, llámese como se llame, nosotros estemos pendientes de eso. Entonces Dios se va a agradar de nosotros y no va a tener que darnos ese juicio que de pronto en ese momento tenemos que vivirlo, porque muchas veces los juicios aquí mismo los pagamos, porque aquí mismo sembramos y cosechamos lo que sembramos, recogemos Mire, lo que sembramos. hay una cosa que nosotros siempre hemos dicho y es, si tú quieres cosas nuevas, tienes que hacer cosas nuevas. Tienes que, si quieres una buena vida, tienes que dejar de hacer lo que estabas haciendo en un momento que veías que venía mal. Aquí Dios le está mostrando a Nabucodonosor eso. Le dice, apártate del pasado, de las cosas perversas que hacías antes, de tu orgullo, de esa vanagloria que tenías. Apártate de eso. Muchas veces uno le da consejo a personas que de pronto están pasando necesidad o están pasando por una situación difícil donde uno le dice, hombre, busque de Dios, pida el consejo del Señor, y muchas veces hasta se enojan o de pronto no quieren aceptar, pero la función nuestra es que las personas puedan llegar a los pies de Dios, que dejen esas cosas, así como le está diciendo Daniel a Nabucodonosor, que deje el pecado y que deje estas cosas. Lo mismo le dice uno a las personas, deje de hacer lo que estaba haciendo antes, cambie de vida, cambie de esto y de pronto su situación cambia porque busca a Dios y usted empieza a ser una nueva persona, una persona diferente, una persona atractiva, una persona que de pronto puede ser de confianza en un futuro si uno ha perdido, si las personas han perdido la confianza en uno. Entonces son cositas que nosotros tenemos que hacer, que no todo lo puede hacer Dios. Desafortunadamente, nosotros quisiéramos que Dios lo hiciera todo, pero Dios ya lo hizo todo. Sí, si le parece poquito el hecho de abrirnos el camino, el morir por nosotros, el darnos el Espíritu Santo, el darnos, colocarnos ese puente, si parece poquito, entonces pues ya, o sea, si quiere más, le pique el gallo. sí, ya eso no podemos hacer nada más, ni Dios tampoco va a hacer algo más porque Dios ya lo dio todo, no tiene nada más que darnos porque Él dio lo único que tenía y era su Hijo único por nosotros, para que viniera en sustitución por nosotros y muriera en la cruz por usted y por mí. Sí, y miren, qué bonito eso cuando él le dice que allí va a quedar en la tierra, o sea, en el fundamento va a quedar el tocón y las raíces. ¿Por qué? Porque es que él le dice, eso significa que usted recibirá nuevamente el reino. Pero cuando haya reconocido que Él es el cielo, que Él gobierna todo. Amén. Entonces, eso nos dice Él. Nosotros así pasemos por los momentos más difíciles, el Señor siempre nos da esa segunda oportunidad. Amén. Entonces, aprovechémosla, empecemos a aceptar ese consejo que el mismo Señor nos está dando, que se lo dio a Nabucodonosor y hoy también nos lo está entregando a nosotros. Alejémonos del mal, alejémonos de ese pasado perverso y empecemos a hacer cosas diferentes. Empecemos a reconocer primero que todo que Él es superior a todos nosotros, que Él es grande, que Él es omnipotente, poderoso, omnisciente. Aferrémonos a su palabra, a sus promesas, vivámosla. Cada día pongámoslas en práctica. No seamos solamente oidores, sino hacedores de todo lo que aprendemos. Amén. Y no olviden que hay que reconocer que si algo tenemos de bueno en nuestras vidas es gracias a Dios, porque Él es el que gobierna y Él es el único que nos ha dado todo lo que tenemos. Reconozcamos esto y esto nos va a ayudar a nosotros a ser humildes, a reconocer que no somos lo mejor o la última Coca-Cola del desierto, sino que Dios es el que gobierna y Él es el que nos ha dado todas las cosas y ya lo dio todo. Ya no tiene nada más que dar, no hay nada más que decir, no hay nada más. De hecho, en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, dice el Señor a Juan, sella este libro porque ya todo está hecho. Consumado es, dijo Jesucristo en la cruz. Ya no hay nada más que hacer. Lo único que ya hay que hacer depende de nosotros, de recibir a Dios, de obedecer su palabra y de reconocer que Él es el único que nos puede dar la salvación
y todo lo que tenemos es gracias a su bondad. Así Amén. que vamos a orar en esta hermosa tarde, en esta hermosa mañana, si usted nos vive mañana, o hermosa noche, en este día vamos a orar para que el Señor nos ayude en este trajinar en el que estamos. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Dios eterno, por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque así como Nabucodonosor, Señor, nosotros también hemos sido orgullosos, hemos sido arrogantes, no hemos tenido humildad y muchas veces hemos creído, Señor, que somos los dueños de la verdad, los únicos que sabemos o que tenemos la capacidad de hacer o discernir las cosas, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a tener esa humildad, a reconocer todas estas cosas sin necesidad de tener que pasar por esta trituración que muchas veces hemos pasado. Pero gracias también por la trituración, porque ha sido misericordia tuya. Gracias por esos momentos tan difíciles que yo pasé, Señor, donde no veía ninguna salida, pero gracias a ti que en ese medio, en ese momento, Señor, tú me estabas levantando, me estabas sosteniendo de tu mano, Señor, para que yo no cayera, porque tenías ese propósito tan grande que hay en mi vida, como el que estamos haciendo hoy, Señor, de poder llevar esta palabra a muchas personas, Señor, a poder disfrutar de todas las cosas hoy en día como si fuesen las cosas más exquisitas del mundo, así sean poquitas o muchas, Señor. Es algo maravilloso, Señor, lo que hemos aprendido de parte tuya, Señor, porque todo ha sido un aprendizaje a poder formar nuestro carácter como el tuyo, Señor. Nos falta mucho y cometeremos muchos errores, Señor. Y desafortunadamente caeremos muchas veces en pecado. Pero yo te pido de todo corazón, Señor, que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a reconocer estas cosas, Señor, a poder entender por revelación, Señor, que no hay necesidad de llegar hasta un punto bajo, Señor, donde tengamos que, como Nabucodonosor, llegar a comer hierba o comportarnos como los animales, Señor, que viven solo por instinto. Desafortunadamente a veces, Señor, somos como animalitos que solamente nos levantamos, vamos a trabajar, comemos, dormimos, vamos al baño y ya, esa es toda nuestra vida, Señor. Y la vida es mucho más que eso. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que nosotros seamos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, donde vamos a hablar, a ver qué es lo que pasa con este sueño, a ver qué pasa con Nabucodonosor, si es que se va a levantar, si va a dar gracias, si definitivamente esa va a ser ya la prueba con la que él ya no vuelva otra vez a caer a su pasado y va a aprovechar esa segunda oportunidad, o la va a desaprovechar como muchos de pronto hemos hecho en nuestras vidas. Claro que sí. Bendiciones para todos. Los esperamos la próxima semana y bueno, y los domingos también con nuestra prédica online. Bendiciones para todos. Bendiciones, que tengan una linda semana. Bye.